Vamos a abrir la Biblia y quiero continuar con la lección, la parte 2, sobre el tema ¿qué es el Evangelio? Amén. ¿Qué es el Evangelio? Es una pregunta que pusimos el martes pasado. Es el tema de la lección. ¿Qué es el Evangelio? Como cristianos debemos saber y conocer qué es el Evangelio. Para algunos es la solución de todos sus problemas. De manera equivocada lo piensan así. Para otros es el medio para ser prosperados y lo miran como un negocio. Para otros, si vengo a Cristo voy a ser sanado de todas mis enfermedades. Y todo tiene que ver con el punto de vista que tienen del Evangelio. Y no es que esté mal. El Evangelio prospera a los que le obedecen. El Evangelio prospera a los que le obedecen. Qué bueno. El Evangelio sana también a muchos de los que le obedecen. El Evangelio trae paz a todos los que creen en él. Entonces, todos los conceptos que tiene la gente del Evangelio son en sí parte de, pero no es el todo. El problema cuando hablamos de una sola cosa, entonces nos desviamos de la verdad. El Evangelio es santidad en espíritu, alma y cuerpo, pero se comete un error cuando nos volvemos religiosos y pensamos que este es más santo que el otro y este no se va a salvar por esto. No, si sigue así no se va a salvar. Y nosotros estamos dictando lo que va a pasar con el individuo. Entonces, hermanos, el Evangelio, ¿qué es en sí? Si tenemos un concepto equivocado del Evangelio, podemos equivocarnos y podemos tener otro Evangelio, como dice Pablo, y el que predique otro Evangelio, Pablo dice, sea anatema, separado de Dios, maldito. Y uno puede con un punto doctrinal apartarse del verdadero Evangelio. Entonces yo tengo en mi corazón esa carga como pastor para enseñarles lo más que yo aprendo, lo más que yo sé, conforme a la Biblia, y el Espíritu Santo nos guía para que todos vayamos seguros por el camino correcto y no nos apartemos, y no sea que un día digamos, ¿dónde dejé el camino correcto? Pablo le dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, corrías bien, ibas bien. ¿Quién les fascinó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién les estorbó para no obedecer la verdad? Y Pablo se pone a preguntar, ¿quién? ¿Por qué se apartaron de la verdad? Porque Pablo se dio cuenta que los Gálatas estaban siendo guiados por una doctrina errónea. Hay una secta llamada Luz del Mundo. Algunos la han oído. Hay aquí en Comitán. Y ellos dicen que predican la Biblia. Y predican la Biblia, pero no como debe ser. Porque es más su secta que la verdad de Dios. Cuando quiero que se haga mi voluntad, no estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces tenemos que hacer la voluntad de Dios. Entonces el Evangelio, ¿qué es? Hicimos hincapié el martes pasado en 4 cosas. Lo dividimos en 4 cosas, pero lo primero es que el Evangelio es la buena nueva de que Cristo, de que ha nacido un Salvador. Ese es el Evangelio, la buena nueva de que ha nacido un Salvador. Luego hablé sobre qué elementos componen el Evangelio, las buenas nuevas, porque ¿cuál es el Evangelio real? Y hablamos que esto realmente, el Evangelio está compuesto por el anuncio de que tiene que arrepentirse el hombre, tiene que reconocer que es pecador y tiene que buscar el auxilio de Dios. En tercer lugar, vimos que el Evangelio es el único mensaje que se necesita, que hay, no hay otro. El único mensaje para que sean salvos, para que la salvación llegue a los hombres. Y en cuarto lugar, que se necesita que la persona, aparte de creer en Jesucristo
¿Qué puede hacer para ser salva? Entonces tiene que creer que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Amén. Romanos 19 señalamos, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, entonces vas a ser salvo. Es un asunto de fe. Si puede, diga conmigo, es por la fe. Nos cuesta entender la fe que salva. Nos cuesta discernir como creyentes la fe que salva. Y cuando no entendemos este punto, queremos salvarnos nosotros. Queremos nosotros salvarnos. Y cuando queremos nosotros salvarnos, es cuando metemos la pata, porque entonces Jesús ya no hizo todo. Si comes esto te vas a condenar, entonces ya tú eres el que te vas a salvar por no comer tal cosa. Entonces ya Cristo no tiene razón de haber muerto en la cruz ni de haber nacido. Hoy, al hablar sobre qué es el Evangelio, en la segunda parte, vamos a recalcar lo que vimos el martes pasado, Lucas 2, 10 y 11. Solo vamos a ver la segunda parte porque vimos la parte completa el martes. Dice el versículo 10: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los pastores estaban velando sus rebaños porque se quedaban, cuando estaban lejos de la ciudad, ya no regresaban con sus rebaños. Había pastos lejos, ahí cuidaban sus rebaños. Entonces ellos hacían una vigilia y se turnaban entre pastores para cuidar que sus rebaños no lo comieran los lobos. Y ellos estaban velando en la noche, cuando de repente una luz brilló del cielo. Han leído la historia. Y los ángeles, una multitud de ángeles, dice, apareció y los rodeó de resplandor. Y ellos tuvieron miedo. Entonces el ángel les dijo: no temáis, no pasa nada, no es un juicio, no es un problema que va contra ustedes, no temáis. Hemos venido a darle la noticia que os ha nacido hoy es un Salvador, que es Cristo el Señor. A eso hemos venido, dijo el ángel. Traemos nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Es la buena nueva que vino del cielo para los hombres. El mensaje de salvación, el primer mensaje de salvación vino del cielo. Los ángeles lo dieron a los pastores. Y los pastores fueron a ver al recién nacido. Y los pastores vieron y llevaron la noticia: ha nacido el Salvador del mundo. Más tarde unos magos vienen del oriente a Jerusalén buscando al rey de los judíos. Encuentran al rey de los judíos no en el pesebre, porque ya no estaba allí, porque se cree que pasó un buen tiempo en lo que ellos buscaban a Jesús, al recién nacido. Pero ellos vienen y le adoran a él, porque están mirando a Jesús no como el Salvador, sino como el rey de los judíos. Es lo mismo que decía con el Evangelio. Unos lo ven por un modo, otros lo ven por otro. Pero el Evangelio completo en sí es que hace todo lo que nosotros necesitamos. Todo lo que necesitamos está suplido en el Evangelio. Entonces el Evangelio es la buena nueva que vino del cielo para los hombres. ¿Cuál es la buena nueva que vino del cielo? Que ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora quiero que usted piense, bueno, ¿y este anuncio qué de nuevo tenía? Que el pueblo estaba en tinieblas, pero había visto gran luz. Que el pueblo estaba condenado al pecado, porque la ley exigía obediencia exacta para salvarse, y nadie podía guardarlo. Nadie podía obedecer la ley. Jesús se los dijo, nadie podía. Y viene Jesús y Él es la justicia para todo aquel que cree. Entonces hay una buena nueva, hay un anuncio diferente. Ahora,
El Evangelio es el mensaje universal de salvación para todo el mundo. Ahora usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso? Le explico. Cuando estaba el pueblo de Israel en la tierra, era el pueblo escogido por Dios. Los demás samaritanos, los demás que no eran el Israel de Dios, eran el pueblo gentil, el pueblo perdido, el pueblo sin esperanza, sin Dios en el mundo, ajenos a los pactos y a la promesa. Efesios dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Por eso el Evangelio es el mensaje universal de salvación para el mundo. Usted puede leer en Juan 3:16, ¿se acuerdan? Lo decimos juntos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo entero. De tal manera amó Dios al mundo entero, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio es la noticia más grande universalmente, para el hombre universal, negros, blancos, todo, toda raza, toda tribu, toda nación y lengua. Allí es donde chafean los testigos de Jehová diciendo que solo al cielo van a ir 144,000 y que nadie más va a ir. Y Juan en el Apocalipsis dice que vio multitudes que no se podían contar, de toda tribu, pueblo, nación y lengua. Los vio allí. Entonces, ¿quién miente? ¿Los testigos de Jehová o Juan? Uno de los dos ha de estar mintiendo, ¿verdad? Juan dice que los vio ahí todos juntos. ¿A quién le creemos? ¿Le creemos a Juan por lo que escribió o lo que escribe la Watchtower? Vamos a creerle al apóstol Juan. Amén. Entonces, porque el mensaje de Cristo es para todo el mundo. El sacrificio de Cristo es para todo el mundo. Un solo sacrificio hizo perfectos a todos. Bendito sea su nombre para siempre. Un solo cordero. Gloria a Dios. Marcos 16:15 y 16. Estos versículos sería bueno que lo anote usted en su libreta y los aprenda de memoria para poder predicarlos a la gente. Dice Marcos 16:15: y les dijo, Jesús hablando a sus discípulos, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué iban a predicar? ¿Su religión? ¿Su corte de cabello? ¿Su tamaño de falda? ¿Su estilo de pantalón? ¿Sus zapatos? Hay una organización, hermanos, donde el predicador no puede llegar con manga corta como estoy yo, porque es pecado delante de Dios. Pero yo no he encontrado en toda la Biblia donde diga con manga corta no puede. Imagínese. No puede ir con tenis, subir con tenis al culto. No lo dejan entrar al templo con tenis, porque es un pecado, según ellos. No puede ir con cinturón ancho y hebilla ancha, porque es un pecado, según ellos. Pero eso es lo que los hombres, lo que Jesús dijo a los fariseos: han hecho de vuestra tradición como mandamientos. ¿Qué dice el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Y yo creo que al aprender qué es el Evangelio, vamos a sentir tanto amor al Evangelio que vamos a empezar a vivirlo y vamos a empezar a predicarlo y vamos a empezar a publicarlo, porque el único mensaje que salva es el Evangelio de Jesucristo. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Él se merece toda la gloria. El que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hablando del bautismo, hermanos, fui a hacer bautizos en Nuevo Tenejapa.
Y una hermana que está muy enferma, dicen que ya no le dan esperanza de vida, se quería bautizar. Pero dice que su mamá no es cristiana y le dijo, no te vas a bautizar porque no te vas a bautizar. Entonces ella no pudo ir a bautizarse y no se bautizó. No se bautizó. Entonces, pero ya ayer me dice el hermano encargado de la iglesia, hermano, ya la hermana dijo que no quiere morir sin bautismo y ahora convenció a su mamá y se quiere bautizar. ¿Qué hacemos? Pues en el nombre de Jesús, inviten al pastor Julano allá y que lo bautice. ¿Podemos? Por supuesto que sí. Vayan y bautícenlo en el nombre de Jesús. Y ya hoy me avisó que ya lo bautizaron. Hermanos, pero ¿qué pasa? Porque esta es otra cosa donde se desprenden doctrinas y muchas veces falsas. ¿Qué pasa si alguien cree en Jesucristo y no se puede bautizar y se muere? ¿Se salva o se condena? A ver, por este lado, ¿se salva o se condena porque no se bautizó? ¿Ah? No lo saben. A ver, aquí en medio, ¿se salva? Creyó en Jesús con todo su corazón, pero no se pudo bautizar. ¿Se salva o se condena? ¿Qué dicen, hermanos de la derecha? ¿Se salva? Qué bueno que saben eso. Ese es el evangelio. ¿Esto por qué dice que se debe bautizar? Porque es el segundo paso de la salvación. Ahora les voy a confesar algo que hacíamos nosotros hace años en nuestra religión que teníamos. Si alguien no era casado por lo civil, no se podía bautizar. ¿Y dónde dice la Biblia que hay que casarse para poderse bautizar? Díganme, por favor. Ahora, ¿se debe uno casar? Sí, porque no hay que vivir en amaciato, no hay que vivir así, y es parte de las reglas del mundo, pero no tiene nada que ver con la salvación. ¿Me explico? Aquí es donde tenemos que sacar lo de César a César y lo de Dios a Dios. ¿Me estoy explicando? Todos nosotros estábamos en esa religión y no sé si se acuerdan aquí las hermanas Pérez, la hermana Chela, el hermano Goyito, que unos hermanos en cierta iglesia aquí en Comitán, ya viejitos, con tal que ya sentían que van a morir, se quieren bautizar, entonces les dijeron, se tienen que casar. Y pero es que nuestros papeles, pues mi mujer es de Guatemala, no tiene ni papel, pues a ver qué mordida le damos al juez, pero que los case, aunque sea bajo el agua. Y se engañaron ellos mismos y le pagaron al juez para que les diera un papel de matrimonio que ni siquiera existía. Y con eso, ¿ustedes creen que Dios lo miró? ¿Engañaron a Dios? Entonces, ¿quién quedó engañado? ¿Quién quedó engañado? Engañamos los viejitos y engañaron al pastor. Y engañados van a morir, que a algunos solo morir les falta. Los viejitos ya murieron porque se querían bautizar. Y eso teníamos nosotros enseñanza hace muchos años y Dios nos ha enseñado en la práctica. Y digo esto no para asentar una doctrina. Hace años un viejito en Flor de Café de 84 años estaba enfermo, ya lo habían velado 15 días. No lo bautizamos porque él era de Guatemala y su mujer, y vivían aquí en México y no se podían casar. Y cuando ya iba a morir, escribió una carta: pastores, por favor, si no me quieren bautizar ustedes, manden que me bauticen los diáconos, pero no quiero morir sin el bautismo. Porque tenía miedo que si se moría sin bautismo se iba a condenar. Y era su fe. Al final, un pastor que ya se fue con el Señor, el hermano Rosendo Pérez, y otro pastor y yo, dijimos, aunque la organización nos excomulgue y diga que somos herejes, vamos a ir a bautizarlo. Y fuimos, lo llevamos al río con una camita de palos y lo bautizamos. Pero pastor, sí, que se casara, ¿no es un pecado? ¿No será pecado? Pastor, ¿no es pecado? ¿No se va a condenar usted? ¿No ya estará usted condenado? Y lo bautizamos. ¿Y saben cómo nos enseñó Dios? Lo bautizamos y salió sano. Salió pidiendo pozol. Y 5 años después tuvimos una convención de la iglesia en Comalapa. Ahí estaba las 3 noches cantando el viejito y murió de 95 años, feliz de haberse bautizado.
¿Se acuerdan de los gentiles que recibieron el bautismo del Espíritu Santo en la casa de Cornelio? ¿Ustedes creen que esos obedecían la ley? ¿Estaban casados? ¿Y qué hizo Pedro? Dice que cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos y los mandó a bautizar, y luego se junta la plebe, ¿no? Oye, Pedro, primero, ¿por qué entraste ahí? Oye, Pedro, oye, Américo, pero ¿por qué entraste en esa casa? Si ahí no se debe entrar, son gentiles. Y no solo eso, los bautizaste, nos dijeron. Y Pedro dice: sí, hermano, los bauticé. Pero ¿no ves que eso no andan ordenadamente? No, dijo, nomás que ¿quién era yo? Dijo, ¿quién era yo para impedir que fueran bautizados? Si el Espíritu Santo los llenó como nosotros. Pero ¿cuántas veces nosotros podemos desviarnos con una pequeña cosa? Porque el texto dice claramente: y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Aquí está, punto y aparte. Prediquen el evangelio a toda criatura. Y luego dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Como si el bautismo fuera para ser salvo. Mas el que no creyere será condenado. Pero aquí aclara: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, no más el que no se bautizara. Ahora, ¿estoy diciendo que no se bautice? No, hermanos, si hay alguno aquí que no se ha bautizado, no sea cuerudo, pues. Si ya creyó en Cristo, bautícese. ¿Me explico, hermanos? Entonces tal vez digan como nosotros en un seminario que nos dieron sobre el libro de Romanos, y era tanta la enseñanza que le dijimos: ya nos estamos perdiendo, así que nos deja como estábamos. Le dijimos al maestro: ¿por qué? Porque esto no entendimos. Ya nos explicó y ya quedamos otra vez como estábamos. Pero nos explicó. Pero también cuando uno no quiere obedecer, se torna en rebeldía. Rebeldía. Pero simplemente tenemos que obedecer. El mandato de Dios está aquí, y la salvación es por la fe en el Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Démosle gracias a Dios por la palabra y le demos un aplauso. Los que ya creyeron, los que ya se bautizaron, adelante. Y los que no se han bautizado, pues los vamos a bautizar, hermano, no pasa nada. Amén. Porque eso es lo que Dios quiere: obediencia. Entonces el evangelio es el mensaje universal de salvación a todo el mundo, sin distinción de raza. Otra cosa que nos decían, y me lo preguntaron, no sé si el hermano Paquito estaba conmigo cuando me preguntaron allá en Nuevo Tenejapa. Hermano, me dijeron: ¿vas a bautizar a los que se apunten ahorita? Sí, le dije. ¿Y no tienen que tener 6 meses de discipulado? Me dijeron. Que yo sepa, no, le dije. Pero es que nosotros nos han enseñado que 6 meses hay que enseñarles, y después de eso ya se van a bautizar. Si no, no. Ay, hermano, le dije, entonces yo estoy metiendo la pata. Le dije, ¿por qué? Porque cuando yo voy a hacer bautizos, predico, y si hay algún católico ahí que es la primera vez que va y dice: yo creo en Cristo y me quiero bautizar, lo bautizo. Ay, Dios, me dijeron, pero entonces estará bien. Miremos qué dice la Biblia. Y les enseñé las historias de la Biblia. El carcelero dice que se convirtió él y su familia y se bautizó. Los de la casa de Cornelio creyeron y se bautizaron. Y para sellar con broche de oro, el eunuco etíope iba en camino para Etiopía. El evangelista Felipe llegó, se subió a su carro, le predicó de Cristo, le habló de la salvación, del perdón y del bautismo. Porque es importante también bautizarse. Yo no estoy diciendo que no es importante. Tan importante que Dios ha sanado enfermos, como el abuelito ese que les conté. Otra abuelita allá en Chicomucelo, que lo llevamos así cargando y lo regresamos caminando. Hermanos, es tan importante que Dios ha sellado a sus hijos cuando son bautizados. Entonces, hermanos, pero el punto es, hermanos, el eunuco etíope le predicó el evangelio. Felipe le predicó el evangelio al eunuco, y en el camino llegaron a cierta agua, dice, y el eunuco preguntó: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?
Ahora no me pregunten si era casado, porque ese no se casaba. No me pregunten, ese no se casaba, era eunuco. Pero ¿qué impide que ella sea bautizado? Y Felipe le dijo: ¿crees de todo corazón? Le dijo: sí. Entonces paró el carro y lo bautizaron. Ni siquiera hubo mariachi ni nada. Entonces se bautizó ese mismo día. Y eso nos está diciendo la Biblia: no tienes que discipularlo. No hay que discipularlo después, sí. Eso ya venimos al culto y si es posible hay que enseñarle por qué orar, cuándo orar, por qué leer la Biblia, por qué asistir al culto, por qué ofrendar, por qué santificarse, por qué no tomar trago, por qué vestirse decentemente, por qué caminar decentemente, por qué ser honrado en los negocios. Todo eso hay que enseñarle al nuevo creyente, pero hay que enseñárselo progresivamente. ¿Se acuerdan cómo va el orden en Mateo 28, 19? Y les dijo: id a hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué es lo primero que mandó para hacer discípulos? Bautizándolos. Mire, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautícenlos. En el orden va primero. Y luego dice: y enseñándoles. Bautícenlos, luego les enseñan. Pero a nosotros nos habían enseñado, y hay iglesias hoy en día, y no estoy hablando mal de ellos, pero hay iglesias que si no le enseñan primero un buen curso, no pueden bautizar. Nosotros les damos unas hojas que lo estudien para que sepan por qué, cómo, cuándo y para qué. ¿Para qué, por qué, dónde, cómo y cuándo? Pero es para que tengan una idea lógica, rápida, para que puedan contestar. Pero el verdadero discipulado, hermanos, no termina en 6 meses, ni termina toda la vida. Todos los días estamos siendo discipulados, ¿o no, hermanos? ¿O no seguimos aprendiendo, hermana América? ¿No seguimos aprendiendo, hermano Luisito? Y es como el teclado, usted sabe de mucho, pero hay cosas que todavía ni le sabes usted. Sí, entonces es así la palabra de Dios. El hermano sabe de su equipo que tiene, pero cada día le va a encontrar más y ay, va a querer comprar otro equipo y va a querer comprar más y qué bonito. Y son así. Y la palabra de Dios tiene profundidad. Entonces el discipulado no termina nunca, sigue hasta que nos morimos. Pero bueno, no estoy criticando, solo estoy diciendo cómo es lo que debemos hacer. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio es el mensaje de salvación a todo aquel que cree. Hay otros, miren hermanos, hay otros. Nos pasó en una iglesia de nuestro movimiento. Teníamos programado bautizos, escúcheme bien, con el hermano Goyito. Teníamos programado bautizos. Como 8 días faltaban, creo. Y que viene un predicador medio loco que se mete como lobo, porque los lobos no entran por la puerta, saltan la barda. Entrar por la puerta es hablar con el pastor. Mire, pastor, hay esto y esto, yo pienso, siento que hay que hacer eso. Pero el que hace atrás las cosas es lobo, no importa que parezca un santo. Entonces llegaron unos lobos allá en San Francisco de Asís y hacen una campaña. Y van los hermanitos y luego él predica que hay que bautizar a los hermanos ya inmediatamente. Y los hermanos que no estaban bautizados, ya teníamos un programa para ir 8 días después. Y cuando llega el hermano hoy el otro día, pues que ya nos bautizamos. ¿Cómo? Pues si tenemos programado. No, pero es que el hermano que vino de Guatemala nos dijo que urge. ¿Qué tal si morimos mañana? Así que los mató como en 2 minutos. Y aquellos con el miedo a morir se fueron a bautizar a la carrera. Y ahora, ¿cómo? Pues sí, ya nos bautizó. Cosas de la vida. Nos pasó. ¿Vamos a pelear? No, porque después de todo no estaban maduros los hermanos, no tenían conocimiento y lo hicieron. Ahí perseveran sirviendo al Señor. Pero esa gente que viene a hacer eso, como esa gente de Guatemala, no provienen de Dios, porque yo jamás en mi vida he bautizado. He ido a predicar en campañas en varias partes y aunque me digan bautíceme, le digo, voy a hablar con tu pastor. Si tu pastor dice que sí, yo lo hago. Si él dice que no, no lo hago. He ido a bautizar a otros movimientos.
aquí mismo en nuestra República Mexicana. Me han pedido que yo bautice hermanos de Cuba. No, si su pastor dice que sí, sí lo hago. Un día el hermano Aley Rafael me contó que fue en una tocada en Oaxaca, y unos hermanitos le dicen: oiga, hermano, dice, queremos que nos bautice. No, dijo, hermano, primero nosotros somos músicos, no somos ministros, estaba bautizando, pero es que queremos que nos bautice. Y entonces le dijo al director del grupo: los bauticemos vos, carnal, de una vez. Dijo: no, dijo, yo no tengo esa enseñanza, dijo el hermano Ali Rafael. Lo dio una vez. Y entonces aquel que ni era ni de la iglesia, era un cantante, pero que le gustaba hacer gusto a los demás, los reunió y los fue a bautizar. Tampoco es un juguete, pues. ¿Me explico, hermano? Son detalles. Yo admiro a la gente, porque he encontrado católicos también que me dicen: yo ya no voy a bautizar porque soy bautizado, me dicen. ¿Cómo? Sí, tengo mi padrino, mi madrina, también ya me confirmé, me dicen. Ah, sí, qué bueno, ya no voy a bautizar, me dicen. Pues mire que igualito pensaba yo, le dije, hasta que entendí la Biblia, porque el bautismo no es un rito solamente, es una decisión que yo tomo y que lo hago consciente. Cuando ya les explico, es: entonces sí, y ya lo entienden. Pero son detalles que hay en un solo punto. Ahora, yo doy gracias a Dios porque cada día estamos aprendiendo. ¿Y de dónde? De este bendito libro que es infalible. Démosle la gloria al Señor. Es la palabra eterna de Jesucristo. Entonces vamos a seguir viendo. El Evangelio no solo es el mensaje más importante de toda la historia, no solo es el mensaje universal, es el mensaje indispensable para todo el mundo. Sin el Evangelio nadie puede salvarse. Puede ser la mejor religión del mundo, no se va a salvar. Puede ser la religión más poderosa, no se va a salvar, porque el único que salva es Jesucristo, y Jesucristo es la causa y la razón del Evangelio. Bendito sea su nombre para siempre. Dele toda la gloria al Señor. Vamos a seguir viendo qué es el Evangelio. En tercer lugar, ¿qué es el Evangelio? Romanos 1:16, y esto ustedes mismos lo van a poder responder fácilmente. ¿Qué es el Evangelio? Pablo lo resume: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La pregunta. Es poder de Dios, pero ¿poder de Dios para qué? Para salvación. ¿Poder de Dios para qué, hermano? Para salvación. Es decir, que el hombre sin el Evangelio no se puede salvar. Así camine de rodillas, así camine de cabeza, no importa cómo camine, haga lo que haga, sin el Evangelio no hay salvación. Como dijera San Pablo: así reparta yo todos mis bienes para dar a los pobres, así tuviera todos los dones del mundo, si no tengo amor, nada soy. Porque el Evangelio es el único poder que salva. Porque no me avergüenzo, dice Romanos 1:16, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Y aquí viene lo universal. Dice para salvación a todo aquel que cree. ¿A quién va primero? Al judío. Y si usted pregunta por qué el judío va primero, porque son el pueblo del pacto, porque son el pueblo escogido, porque son de ellos donde vino los patriarcas, el pacto, las promesas y la ley. Y de allí viene al judío primeramente, y también, o sea, que no se sientan los judíos los únicos, ni tampoco los griegos gentiles los más importantes. El Evangelio es para todos, damos gracias a Dios. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. En cuarto lugar, el Evangelio es la justicia de Dios dada al hombre. Romanos 1:17. Romanos 1:17.
Romanos 1:17 dice de la manera siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Cómo se revela la justicia de Dios? Por fe, por la fe y para fe. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Sí entendemos eso? Decirlo es fácil. ¿Qué es fe? Es creer en Jesús. Creemos en Él sin haberlo visto. Creemos por la historia, por fe y para fe. Pero en realidad ni la fe es de nosotros. ¿Han leído eso? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no es tuyo. Y eso no es de nosotros. Es un regalo de Dios. La fe Dios mismo nos la regala para creer. Qué maravilloso. ¿Habrá otro Dios como el nuestro? ¿Sabe qué es lo que me encanta de los cristianos? Que queremos obedecer a Dios lo más que podemos. ¿O no es cierto, hermano? Eso es maravilloso. Eso es maravilloso, querer obedecer a Dios, querer hacerlo. Si me tengo que casar, me voy a casar. Si me tengo que bautizar, me voy a bautizar. Si tengo que ayunar, voy a ayunar. Si tengo que orar, voy a ayunar. Si tengo que hacer esto, voy a hacer. Y sí lo debemos hacer, hermano, porque es parte de nuestra obediencia. Pero nada de lo que hagamos puede salvarnos. ¿Me explico? Y tú, pastor, ¿por qué lo voy a hacer si no sirve? No, si sirve, no diga que no sirve. Pero lo hago eso como resultado de mi salvación. Todo lo que estamos aquí antes de ser cristianos, en vez de estar aquí, estábamos en otro lado. Y en vez de tomar agua, tomamos push. ¿O no, hermano? En vez de ofrendar, hermano, lo echamos en la cantina. A todos lo echamos al revés. Pero Cristo nos salvó, y porque nos salvó, ahora somos buenos. No tuvimos que ser buenos para ser salvos. Éramos malos para ser salvos, y nos está haciendo buenos, y cada día, hermanos, mejores, y cada día mejores, y cada día mejores, hasta que lleguemos al cielo, donde todo será perfecto. Denle fuerte ese aplauso. Dios está haciendo un pueblo santo, celoso de buenas obras. Porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Es tremendo. Ahora, Romanos 3:21. Pero ahora, dice Pablo, porque habían los judaizantes que querían decir que si no se circuncidaban no se salvaban, si no guardaban la ley no se salvaban, si no haces esto no te salvas. Entonces estaban metiendo cargas que no eran. Hasta la comida era un problema. Tenían que preguntar en la carnicería: ¿no lo sacrificaron al ídolo? Sí. Entonces no voy a comer carne. Todo era una preguntadera. Entonces Pablo, por el Espíritu Santo, les dice: compren sin preguntar nada. Y, hermano Pablo, ¿y si es sacrificado al ídolo? ¿Tú qué te importa? Tú cómelo. Con la oración es santificado. Porque ya los cristianos estaban, hermano, preocupados, porque en ese tiempo mataban bueyes, y una parte era para el ídolo y la otra para vender. Y entonces, si lo sacrificaban al ídolo, sí, entonces no puedo comer carne. Iban a todas y todo era así. Y ese era un problema. Entonces dijo: compre sin preguntar nada. Usted quiere 1 kilo de carne, ya muy. Y si alguno te dice: cuidado, fue sacrificado a los ídolos, por motivo de conciencia de él no lo comas, pero por la tuya no, porque la del débil se va a contaminar, la tuya no. Y Pablo era tan cristiano, hermanos, que dijo: si se va a escandalizar mi sobrino, mi vecino, por decir, mi vecino, mi hermano, porque yo como carne sacrificada, no lo comeré jamás. Ese era tremendo, ese era cristiano de corazón. Por causa de él no lo voy a comer. A nosotros, que me importa, si no quiere yo como chicharrón, decimos, ¿verdad?
Porque nos falta un poco de amor, hermano. Pero cuando tenemos amor, aunque nos quedemos corriendo la saliva porque queremos comer charrón, si hay uno que no quiere, mejor no lo vas a comer. Pero ¿por qué mi libertad es coartada? Dice Pablo. Pero por causa del otro. Miramos que dice Pablo en Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Aquí se está impartiendo justicia de Dios por la fe. Ahora lean conmigo lo que sigue, porque no hay diferencia. Por cuanto todos, ¿qué pasó con todos? Pecaron y están destituidos de la gloria. Todo mundo está condenado. Sin Cristo todo mundo va al infierno, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya. Somos justificados por la redención, a quien Dios, oiga lo que dice, Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Si no obedeces la ley no te puedes salvar. Estoy hablando de la ley mosaica. Si no guardas el sábado, si no te circuncidas, si comes chicharrón y tienes que comer pescado que no tenga aleta y tienes que comer animal que tenga pezuña hundida, y todo eso tenían que guardar para poder ser salvos, según los judaizantes. Y según Pablo dice, no, porque aparte de la ley, hoy tenemos justicia divina. Aparte de la ley, hoy tenemos justicia de Dios, regalada, gratis, te la pusieron. Hermanos, ese es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Justicia de Dios para el hombre. Diga conmigo, yo le pregunto, ¿qué es el evangelio? Justicia de Dios para el pecador. Hay quienes van a decir, que se cree santo es América, que es arrosa, ahora que es santa. ¿Qué santa va a ser si yo lo conozco? Lo conocen, pero Dios le dio justicia. Cuando digan de ti que sos bueno para nada, tú nada más di, la sangre de Jesucristo me ha limpiado de todo pecado. Gracias a Dios, la sangre de Cristo nos ha limpiado, hermano. Usted no es santo porque yo lo diga. Usted no es santa porque yo lo diga. Usted no es un pecador porque yo lo diga. Usted es un santo porque lo ha hecho santo el que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado y que resucitó y que está sentado a la derecha de Dios Padre. Él ha hecho la obra y nos ha dado su justicia. Aleluya. En esta noche solo quiero recordarles que el evangelio es, ¿qué es el evangelio? Es la noticia de que un hombre justo llamado Jesús murió por mí. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice el profeta. Todos nos descarriamos como ovejas. Nos fuimos por donde se nos daba la gana. Nos perdimos por gusto, mas Jehová cargó en Jesús, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Somos salvos? ¿Quién nos salvó? Jesucristo. ¿Qué tuvimos que hacer? Solo confiar en Él, solo creer en Él. Y claro, luchar por dejar lo malo cada día. Es Él el que saca al drogadicto de las drogas. Es Él el que saca al criminal del crimen. Es Él el que saca al borracho del alcoholismo. Es Él el que convierte a los malvados en buena gente.
Es Él el que salvó al ladrón de la cruz del Calvario. Es Él. Aleluya. No sé, hermanos, si se saben el canto ese que cantan con el otro grupo, porque usted multiusos. Como cordero. Sí, es como cordero fue llevado al matadero. O solo con los amaneciendo. Bueno, si yo pregunto, porque para eso pregunto, ¿verdad? Bueno, no pasa nada, pero vamos a cantar juntos con los hermanos. Pero quiero pedirles que oremos. Oremos a Dios en esta noche. Y yo quiero pedirte, iglesia, dale gracias a Dios por tu salvación. ¿Le quieren hacerlo, hermanos? Porque tu salvación no la pudiste comprar. Yo no la pude pagar. Ni siquiera la busqué, hermanos. Al que debo yo servir, vino a servirme. Al que debo yo buscar, me buscó a mí. Al que debo yo de amar, me amó primero. Por mis culpas, por entero se entregó. Hermanos, al que debíamos buscar, vino a buscarnos. Al que debíamos de servir, vino a servirnos. Al que debíamos de amar, nos amó primero. Y ese hombre se llama Jesús. Dele fuerte ese aplauso, por favor. Dígale gracias, Señor. Dígale gracias, Señor. Dígale gracias, Señor.